vamos a comenzar esta nueva sesión, esta nueva clase, justamente entrando al tema de qué pasa con la independencia de México. Repito, veníamos hablando de esta gran influencia que tuvo la Nueva España, ¿no? Los motivos que se fueron suscitando para que en algún momento pues, tuviéramos la necesidad de pues, ver la posibilidad de un cambio. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que esta independencia de México en 1810 pues va a ser combinada por una serie de factores sociales, económicos, políticos. Entre ellos, pues van a destacar diferentes restricciones que estuvimos analizando que venían de estas reformas borbónicas, que era la dinastía que estaba entonces en la España peninsular. Y esas reformas justamente tenían la intención de descentralizar el poder, de limitar la autonomía regional, y esto pues fue exacerbando, fue poniéndole la atención a las élites criollas y justamente a la corona española. Decíamos, el gran problema que tiene España en ese momento, pues es que estaba en un momento de indefensión, porque habíamos dicho que estaba siendo invadida por los franceses, ¿no? Entonces había sido capturado el rey Fernando VII. Ustedes recordarán que justamente uno de los estandartes con los que inicia la revolución decía viva Fernando VII. No es que realmente se buscara desde un inicio la propia independencia, ¿verdad? Esto es algo un poco más, un mito que se había creado de que realmente todo el mundo quería la independencia. Los que querían la independencia, curiosamente, pues eran esos criollos, ¿no? Era esa gente de origen europeo, porque con las reformas que se habían tenido durante lo que va a ser la Constitución justamente republicana de Cádiz, al contrario de lo que se piensa, el republicanismo acotaba mucho digamos, las potestades para estas élites, ¿no? Tenía una división de poderes mucho más marcada. Entonces, mientras España está por allá luchando con los franceses, pues en la Nueva España se genera un cierto vacío de poder. Y eso hace que se empiece a cuestionar esa autoridad virreinal, ¿no? Dice aquí que el conflicto pues, fue complejo y también fue prolongado. Obviamente tuvo avances, tuvo retrocesos por parte de lo que van a ser estas fuerzas insurgentes que se fueron uniendo frente a estas fuerzas realistas, ¿no? Que procuraban, obviamente, la estructura virreinal. Entonces, la postura de las autoridades locales influyó significativamente en el desarrollo de la guerra, porque ese apoyo o resistencia determinaba, en gran parte, ese control territorial y la movilización de todos los recursos. Esto es importante considerar porque decíamos que no todos los estados participaron de la misma manera. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Yucatán, que ellos no querían realmente entrar a un nuevo país que se configuraría, ¿no? Ellos estaban un poco en contra. Decíamos que otro de los estados que estaba en contra pues era Puebla, y que no eran en ese momento no eran estados, ¿no? Y la Ciudad de México, porque ahí era donde justamente se concentraban los poderes del virreinato. Ya cuando se da todo este movimiento de independencia, se logra la promulgación de esta Constitución de 1824, que fue la primera del México independiente, en donde justamente la innovación es que se pasa de un régimen centralista, que ojo, no podemos decir que México lograra la independencia siendo un país federal, eso también es un mito. Primero fue pues justamente un imperio, el Imperio Mexicano, con Iturbide, que curiosamente Iturbide no es que él quisiera ser el emperador, sino que la muchedumbre aquí en la Ciudad de México, como había sido uno de los héroes que lograron esa independencia, pues le aclamaba a él, que le pedía que fuera él justamente el nuevo emperador. Entonces realmente México, ya en su etapa independiente, nació siendo un imperio, ¿no? O sea, bajo un estado centralista, de corte, obviamente monárquico. No es como ha habido esta confusión histórica de que luego de que México ya se volvió independiente era un país federal. No es cierto. Esa es la realidad. Seguimos siendo los primeros años justamente un pueblo, un pueblo que tenía un gobierno centralista, ¿no? Pero ya con esa Constitución de 1824, justamente se va a adoptar un modelo republicano, es decir, no monárquico. Republicano quiere decir que hay diferentes poderes que van a convivir,
¿no? Para que se tenga un equilibrio de poder entre un gobierno central y lo que van a ser consideradas entonces entidades federativas, es decir, los estados. Esa constitución fue la culminación de un proceso muy largo de negociaciones, de conflictos, que obviamente reflejaban las tensiones entre estos centralistas y lo que van a posteriormente ser considerados o identificados como federalistas. Entonces los gobernadores de las nuevas entidades federativas van a ser clave en la consolidación de ese nuevo orden político, que tienen ahora el desafío de construir un sistema de gobierno pues que vaya a, de alguna manera, plasmar tanto las necesidades como esos ideales que pues iban a tener ya como un país independiente, pero que al mismo tiempo iba a tener ese gran reto de conservar la unidad nacional en un territorio que, como habíamos visto en clases pasadas, pues era muy grande, era un territorio inmenso, donde justamente no todos tenían el mismo carácter ni de intendencias, ni de capitanías, sino que también existían provincias justamente para esos lugares, territorios lejanos que existían, donde la autoridad no tenía la misma estrategia política que en los que estaban en los territorios más céntricos a donde estaba el eje de poder, que era justamente la Ciudad de México, ¿no? Decíamos que las provincias, en el caso de los territorios del norte, pues tenían más una vocación militar de defensa, en la que pues les daban una cierta autonomía para algunas cosas y para otras era más difícil la administración. La autonomía se les daba pues justamente para que pudieran ellos reconfigurar sus territorios, irse más rápido de un lugar a otro, sin tanto rollo burocrático, porque sabían que existía un posible asedio por parte de estas 13 colonias de los Estados Unidos que se estaban expandiendo. Entonces esa era la razón, ¿no?, de que existieran estas provincias justamente en el norte. Entonces la configuración de México en los primeros años de la vida independiente es compleja, porque estamos transitando de una organización centralista a una organización que va a requerir más negociación, que va a ser esta República Federal. Y fíjense aquí lo que va a suceder. Tenemos que hacer esta reflexión de por qué México se convierte en un federalismo y por qué no adoptamos otra forma de gobierno o por qué no continuamos justamente siendo una nación centralista, ¿no? Como así recién inaugurado le había tocado ser al país, por esa herencia de la Nueva España, ¿no? Miren ustedes, lo que pasa o la gran influencia que tenemos es la de los Estados Unidos, lo sabemos, ¿no? Ellos se configuraron como una federación justamente porque hubo grandes influencias ideológicas y tecnológicas, esto es importante, ¿no?, que sucedieron en Europa durante la Revolución Industrial y lo que estábamos hablando de la Revolución Francesa, que están primero la Revolución Francesa y luego se van suscitando todas estas innovaciones industriales. Entonces, en México, la sociedad, a diferencia de la sociedad estadounidense del siglo XVIII, pues estaba muy conectada con esos desarrollos europeos, ¿no?, por esa gran migración que tenían de manera constante. Entonces ellos van absorbiendo estas ideas ilustradas, revolucionarias, que fueron fomentando un espíritu de independencia y de autogobierno. Vean el tipo de expresiones que hago, los que están viéndome en la cara, en la cámara, porque son precisamente dos ejes, ¿no?, de que ellos se sienten, por un lado, que pueden autogobernarse, y por el otro dicen, sí, pero ya a partir, lo vamos a hacer desde una perspectiva totalmente independiente, ¿no?, y de manera autónoma en muchas de las circunstancias que estamos hablando, es decir, en la idiosincrasia que ellos van configurando. Entonces, esa adopción temprana de innovaciones tecnológicas facilitó además una expansión económica, y eso también permitió que tuvieran una infraestructura, que tuvieran también una facilidad en cuanto al desarrollo de los métodos de comunicación, ¿no?, a lo largo pues, de un territorio que también era muy, muy extenso. Ustedes se pueden acordar justamente quizás de estos filmes que se conocen como el western, ¿no?, donde ya se ve que hay instalaciones de la red ferroviaria, ¿no?, muy importante en los Estados Unidos, que conectaban pues, un lugar en el lado este con el lado oeste del país. Eso era una innovación tecnológica muy importante que ellos rápido comprendieron que tenía que ir por ahí el desarrollo de ese país. Entonces la independencia de Estados Unidos se va a materializar en 1776 y la Constitución se va a promulgar en 1787. Van a reflejar, por supuesto, un compromiso con la protección militar
y la unificación política, pese a las marcadas diferencias que tenían estos estados iniciales, ¿no? Estas primeras colonias que decíamos anteriormente. ¿Por qué? Pues decíamos, había algunas que tenían un origen mucho más marcado inglés, existía ya una migración importante de irlandeses, y los estados del sur, pues que obviamente tenían la influencia pues de España, ¿no? A través de la cercanía con la Nueva España, pero también de Francia. Había varias comunidades que ni siquiera hablaban el inglés, hablaban francés, tal cual, ¿no? Si ustedes recuerdan la película de La entrevista con el vampiro, el personaje principal dice justamente que le tocó a él todavía hablar francés, ¿no? En donde estaba viviendo. Y bueno, los Estados Unidos obviamente van a tener esta necesidad de organizarse en un pueblo que también era diverso ideológicamente. Y la Constitución, fíjense, de 1787, pues es anterior a la Constitución de nuestro México, del caso que a nosotros nos corresponde hablar. Y obviamente va a servir como modelo, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el primero que establece ese sistema federalista en el continente, que va a permitir a cada uno de esos estados mantener su autonomía, mientras van a estarse protegiendo colectivamente, o sea, militarmente, ¿no? Bajo un gobierno central. Entonces, este sistema federalista fue defendido vigorosamente por esos que se van a llamar justamente los federalistas, ¿no? Que argumentaban que efectivamente se necesitaba tener un gobierno central que fuera bastante fuerte, para que pudiera justamente manejar esos asuntos exteriores y que pudieran tener una homogeneidad a la hora de defenderse, porque ellos también iban a estar bajo el acoso de las potencias europeas. Sobre todo en el caso de Inglaterra se tenía el miedo de que hubiera un movimiento de reconquista que involucionara esa independencia que se había logrado. Entonces tenían miedo justamente, ¿no? De que en algún momento tuvieran que enfrentarse de nuevo para poder subsistir de manera autónoma, ¿no? Entonces, pues decíamos, tenían una serie de diferencias regionales, pero tenían ese ánimo de generar un gobierno central poderoso, y entonces la solución que ven los estadounidenses es justamente ir por un sistema republicano, decíamos, que rompa totalmente la herencia que se tenía monárquica, ¿no? Y el sistema republicano le va a conferir esta idea de que necesita haber 3 poderes justamente de la Unión para que los ciudadanos puedan tener justicia, puedan acceder a representación y que también puedan tener política pública de manera eficiente, ¿no? Estoy hablando entonces de que hay 3 poderes, ¿verdad? Obviamente el ejecutivo, el legislativo y un sistema judicial, ¿vale? Eso es de lo que estamos hablando. Y esta situación es muy interesante ver en el libro del Federalista cómo es que justamente los autores del libro que se llama El Federalista, que es un compendio de pequeños periódicos que fueron saliendo, en los cuales se iba a promover la ratificación de la Constitución de 1787. La situación era que decían los federalistas que el republicanismo le iba a servir mucho a ese nuevo país, porque siempre en todas las naciones existe la tentación por parte de los grupos mayoritarios en una sociedad de quedarse con la mayor parte del pastel, de hacer que sus propios intereses puedan ponerse sobre la mesa y pasar sobre los derechos de las minorías. Esto está muy claro en ese gran texto del Federalista, ¿no? Porque el republicanismo justamente le va a servir como mecanismo a esta nueva nación para que no suceda eso, para que las partes, aunque no sean muy numerosas, puedan tener una identidad propia, puedan tener derechos y asegurarse de que estos no sean pisoteados por esas grandes comunidades, esas grandes fuerzas. Un momento ahí de reflexión, porque nos lleva a pensar justamente en el peligro que tenemos las democracias de sucumbir ante las mayorías. Por eso es tan importante un sistema que justamente marque muy bien esos diferentes poderes de la Unión, para que haya una situación de justicia frente a las grandes masas que pueden constituir
un país. Y cuando digo estas grandes masas, pueden ser simplemente ideológicas, pueden ser de status quo, pueden ser de ideologías, ¿no? Dependiendo de lo que esté pasando en el contexto, pero que pueden llegar a suceder, ¿no? Y esto pues generaría un desequilibrio. Ahora, en contraste, y aquí es donde vamos a ver lo interesante que sucede en México. Decíamos que después de esta independencia de España, en 1821, realmente se había primero generado un imperio, pero ya después, con esa constitución de 1824, pues se retoma esa idea federalista porque se ve que está funcionando en los Estados Unidos, ¿no? Y muchos de los que van a ser los congresistas iniciales para esta convención en donde se genera la Constitución de 1824, pues literalmente adoptan muchas de estas cosas que ven en la Constitución de los Estados Unidos. Pero aquí viene la primera observación, y es que la realidad social del México independiente era muy distinta. Predominaba, pues obviamente, una estructura heredada de casi 300 años que era diferente. Entonces, la estructura en los Estados Unidos, como vemos, tiende más hacia una identidad individualista, ¿no? Donde la razón de ser del Estado es el individuo. Esto viene muy claro en el texto de Jefferson y Meyer, que habla sobre cómo se configura la autoridad pública. Y entonces en Estados Unidos la identidad o la voluntad de ser del Estado reside en el individuo. En el caso de México viene por otra lógica organizativa, que es un modelo de tipo estatista, heredado o muy cercano, muy hermanado a lo que va a ser esa configuración inicial que había tenido Francia como país, ¿no? Porque recuerden ustedes que Francia y España incluso compartieron linajes, ¿no? Cuando estábamos hablando de las reformas borbónicas era justamente por eso, ¿no? Entonces, la estructura que había venido imperando durante tanto tiempo en el territorio que después se conoció como México, pues había sido una estructura estatista heredada del colonialismo español, con una sociedad menos acostumbrada a la autonomía individual que sí caracterizaba a los Estados Unidos. Esa diferencia fundamental generó tensiones, generó muchos desafíos, muchos pleitos políticos, ¿no? En esos primeros años de la implementación del federalismo en México. Esas luchas entre el gobierno central y los estados muchas veces desembocaron en una inestabilidad y un conflicto constante que va a reflejar esa compleja transición de un sistema centralizado a uno federal de corte republicano. Tan es así que después de que ya habíamos tenido esta nueva, muy avanzada Constitución de 1824, el pueblo mexicano no se acostumbró justamente a esta forma de organización y termina sucumbiendo ante el populismo de Santana. Entonces Santana reconfigura al país y va a generar una cosa que se llamaron las 7 leyes, que va a terminar siendo una nueva constitución que va a ser aplicada en 1836, en la cual se devuelve este régimen centralista y los estados otra vez vuelven a ser intendencias con sus departamentos. Eso nos da mucho de qué hablar históricamente, ¿no? Nos da mucho de qué hablar en cuanto a que posiblemente no todos estos nuevos territorios que se denominaron estados realmente querían serlo. Muchos seguían operando administrativamente con la lógica centralista. Esa es la realidad. Entonces viene una reflexión que a mí me pareció cuando la leí, una reflexión muy interesante de un jurista mexicano que se llamó don Felipe Tena Ramírez. Para los que hayan estudiado Derecho seguramente habrán visto alguno de sus textos o que hacían alusión a él. Él criticó la forma en que los asambleístas mexicanos adoptaron el federalismo al redactar la Constitución de 1824. Ellos argumentaron
que lo que argumenta Tena Ramírez es que se cometió una imitación extralógica. Anótenle ahí lo que es una imitación extralógica, ¿no? Porque se imitó el modelo estadounidense, pero sin considerar adecuadamente las circunstancias y condiciones reales, específicas, que estaba pasando México en ese momento. Entonces, Tena Ramírez nos dice que los asambleístas iniciales no tomaron en cuenta las diferencias fundamentales en términos de historia, de cultura, de idiosincrasia, de estructura social, y agrego lo que acabo de decir, de estructura organizativa, de lógica organizativa, entre lo que sucedía en México, que era un país apenas en reconfiguración, y los Estados Unidos, que era distinto. Entonces, esta crítica sugiere que la adopción apresurada y poco adaptada del federalismo contribuyó a problemas y conflictos posteriores en México, dado que el sistema fue implementado sin una base sólida que considerara las realidades locales, llevando a inestabilidades políticas y a desafíos en la gobernabilidad del país. Se los voy a explicar de una manera más precisa y fácil de entender. Lo que dice Tena Ramírez, detenidamente, es que mientras en Estados Unidos los propios estados decían, oye, necesitamos un mecanismo para seguir unidos porque necesitamos esa defensa militar, pero a la vez necesitamos que se nos respete nuestra autonomía, porque nosotros ya sabemos cómo organizarnos, nosotros ya tenemos una cierta economía, nosotros ya tenemos ciertos avances, nosotros ya tenemos ciertas cosas que no queremos perder, ya tenemos un territorio y hemos repartido ciertos lugares entre nuestra gente y ya tenemos una cierta identidad, muy fresca todavía si lo quieren ver, pero ya lo tenían, y ya sobre todo tenían una estructura organizativa. Entonces ellos decían, vamos a juntarnos, ¿no? Pero nos vamos a juntar nada más tantito en estas cosas, porque hacia adentro, espérate, hacia adentro nosotros tenemos nuestras propias identidades, nuestra propia forma de hacer las cosas. En México no. Esa no era la realidad de México. Y literalmente lo que llega a decir Tena Ramírez en un punto de lo que él escribe es, ¿para qué desunir algo que ya estaba unido? Porque no es cierto que todos esos estados que nosotros ahora conocemos como los estados de nuestra federación ya tenían esa gran identidad. No es cierto. Algo que justamente había permitido la independencia o la homogeneización de ideología y de comunicación, pues había sido la introducción del idioma castellano, porque habíamos visto que las naciones prehispánicas, no, perdón, ya dije algo que no es real, no eran naciones, porque todavía no se podían considerar así, pero sí los pueblos prehispánicos tenían su propia lengua, tenían su propia idiosincrasia, es más, no se querían entre ellos, lo que permitió curiosamente esta generación de una identidad ahora sí nacional, justamente fue el contexto de la intervención de España en el territorio que ahora conocemos como México. Entonces ellos, estos territorios, pues después de 300 años, al fin habían generado esa comunión. Al fin habían generado esta misma forma de organizar su administración pública y de comunicarse entre sí, de considerar las mismas normativas, de tener los mismos tratos y los mismos derechos frente a un poder central que existía. Entonces, esa es la crítica que hace Tena Ramírez, porque cuando viene esa ruptura, inmediatamente nosotros dijimos, esto está funcionando en los Estados Unidos, puede ser que también funcione aquí en nuestro territorio. Y la verdad es que eso nos llevó muchas dudas de cómo iban a operar las cosas. Nos llevó a grandes debates ideológicos y, por supuesto, nos llevó a una reminiscencia de sentir que estábamos manejando un nuevo aparato con las costumbres de un juego, con unas reglas de juego anteriores. Por eso es que nos ha costado tanto trabajo podernos adaptar a esta forma federalista cuando se está más acostumbrado a la rendición de cuentas a un solo individuo, en este caso el virrey, o en este caso a los intendentes, ¿no? Y eso fue un shock, eso ha sido un shock, les decía. Por eso es que no nos sorprenda que unos años después de que ya teníamos esta flamante constitución federalista, pues tuvimos esa regresión a un modelo centralista del señor que se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque damos por sentado que la federación pues, prácticamente siempre ha existido, desde que México existe como país
como un país novedoso, independiente, pero la realidad es que la duda que nos siembra Tena Ramírez es, ¿no habría sido mejor seguir la lógica organizativa que ya se tenía? ¿No habríamos ganado tiempo, es decir, no lo hubiéramos perdido tanto en tratar de hacer que el pie se ajustara al zapato? ¿Sí me explico? Porque lo que se hizo es que el pie que ya teníamos, tuvimos que hacer que se metiera a fuerza en un zapato que quizá no era el que le quedaba. Esa es la analogía que debemos de tener en cuenta. Por eso es que ha costado tanto, pues tantos callos, ¿no? Tantas heridas en ese pie, porque quizá no era la talla adecuada, no era el zapato que realmente necesitábamos. Pero aún así nos fuimos con esa lógica.